Muy buenas noches para todos. Me confirman audio e imagen si son tan amables. Buenas noches, mi 758 audio imagen. Ok, perfecto. Bueno, voy a tener en pantalla entonces la imagen de los participantes en línea y vamos a tener desactivado el chat, perdón, el audio. Si tienen alguna pregunta, ya saben que pueden levantar la mano para poder participar. Muy bien. Nos habíamos quedado en competencias ciudadanas pendientes por el avance en el siglo XXI, en la edad contemporánea, o sea, lo que conocemos como el presente. Cuando ustedes les hablen de la edad moderna, no es el presente. Recordemos que la edad moderna precede a la edad contemporánea. Esto es muy importante, muy importante. Debemos ubicarnos en el tiempo, no solamente en un lugar, sino que tenemos que ubicarnos también en esta línea cronológica para poder distinguir el porqué de los sucesos, las consecuencias, para finalmente tomar determinaciones como las preguntas que deben abordar en la prueba de competencias ciudadanas. Bien, así entrando entonces en el siglo XXI, tenemos una característica muy notable, caracterización por la era digital, por el manejo de la información a nivel planetario. Hablamos entonces de la Internet. Hablamos de personajes como Alan Turing, de personajes como Bill Gates, como Steve Jobs, que cambiaron la forma de vida de un planeta, así como la cambió Henry Ford con los vehículos y las carreteras. Pues estos personajes abrieron unos caminos diferentes en torno a la tecnología. Hoy somos testigos de ello, estamos frente a ello, frente a su teléfono celular, a su dispositivo móvil, escuchándonos a través de la distancia, conocimientos, ideas, pensamientos. Qué gran salto para el ser humano pasar de las señales de humo a un chat, a un WhatsApp, a un Twitter. Conocer el armario de los demás seres humanos. Eso es Facebook. En Facebook podemos conocer la vida de las personas. Podemos conocer su núcleo social, sus gustos por la música, por las películas, en fin. Una estrategia comunicativa que revolucionó a pasos agigantados la comunicación del ser humano. Entonces, hoy en día la gente se sorprende y dice, pero ¿por qué el mundo hoy está tan mal, tan cruel, tanta violencia, tantos delitos, tanta impunidad? No, eso siempre ha sido así. Lo que pasa es que antes no había Facebook, pero siempre ha sido así. No hemos cambiado en relación a hace 700, 800 años, hace 1000 años, ¿no? Traemos una forma de vida de seres humanos inmersa en la guerra, en la competencia, en el consumismo, en la defensa de las ideas, en la lucha por ser el mejor, en una competencia completa. De vez en cuando uno que otro por ahí se sale del camino. Tenemos a Facundo Cabral, por ejemplo, quien se salió, ¿no?, del sistema y dice, no, no quiero eso para mí, quiero algo diferente. Lo logra, triunfa, pero muy seguramente con el tiempo será olvidado, así como han sido olvidados millones de seres humanos que pasaron
por este planeta, y así como seremos olvidados otros tantos millones. Entonces, ¿por qué tanto eco hoy de tantas noticias? Pues lo que sucede en China, aquí se conoce de manera inmediata gracias a las redes sociales, gracias a la globalidad de la información. ¿Cuál será el siguiente paso agigantado del ser humano? En eso trabajamos. En eso estamos como raza, como especie, buscando algo más allá, porque comenzamos con la radio, ¿no? Seguimos con la televisión y ahora con este tema de las redes sociales. Ya usted mira televisiones en las redes sociales, ya usted no está viendo la típica televisión de antes. Por ahí los abuelos, ¿no? Los padres, todavía se ven la novela, el reality, bueno, ¿no? Cositas. Están acostumbrados a ese modelo, pero no vas a ver a un niño o un joven de 14, 15 años viendo esa clase de programas. Ellos tienen una forma diferente de ver y concebir la tecnología. Entonces, en sus equipos tecnológicos pueden ver el mundo a través de Facebook. Ya no juegan lo que jugábamos, por ejemplo, en otrora, con canicas o con tapitas de gaseosa, ¿no? No, creo que el mayor juego tecnológico que yo tuve cuando era niño era un ajedrez imantado. Eso era, wow, lo último en tecnología, ¿no? Espectacular. Hoy en día, pues ya los niños juegan Avatar, ¿no? En sus celulares. Eso es algo impresionante. Y son expertos además en ello. Cada generación se va volviendo experta en los cambios que van surgiendo, porque así es el cerebro humano, se va adaptando. Lo importante de esto es que así como hay cosas malas, también hay cosas muy buenas. Yo creería que son más las cosas buenas, pero no hacen tanto eco, porque los descubrimientos que van haciendo en el CERN son increíbles. Los descubrimientos que van haciendo en el LHC, o en el Long Hadron Collider, que se encuentra entre Suiza y Francia, uno de los mayores colisionadores de hadrones, colisionadores de partículas que existen en el planeta, pues son increíbles. Lo que ellos nada más descubrieron hace poco con el bosón de Higgs, la partícula de Dios, la partícula divina, dejó perpleja a la ciencia y deja y abre un camino espectacular hacia la cuántica, que es, creo, el próximo paso que daremos. Entonces, no se asombren si ya estamos viejos, de aquí a unos 50 años, ¿no? Y que los jóvenes en esa época estén hablando de teletransportación, de viajes, eh, no sé, tal vez, ¿no? Puede ser en el tiempo, puede ser que busquen la manera de lograrlo, ¿no? Que busquen la manera de ya tener una colonia en Marte y nosotros veamos, ¿no? Desde acá cómo las nuevas generaciones salen del planeta. Entonces, si nos asombramos por lo que vemos hoy, imagínense por lo que vendrá en el futuro, gracias a esa tecnología de las telecomunicaciones. Decía Albert Einstein que el hombre tiene una inteligencia tan grande capaz de diseñar una bomba nuclear, una bomba atómica, pero que no es lo suficientemente inteligente como para no usarla. Einstein nos ponía entonces una barrera de la inteligencia. Yo no lo creo. Yo creo que la inteligencia no tiene límites. Como seres humanos, salimos, bajamos de los árboles, nos erguimos en las estepas, en las praderas, en el África, acuérdense de esa parte de la historia. Nos protegimos en cuevas, logramos cazar y creamos aldeas, peleamos como hordas y con hordas, luego nos construimos en ciudades, construimos bibliotecas enormes como la de Alejandría o Babilonia o las persas o las sumerias. Luego construimos monumentos enormes
considerados como maravillas. Después hablamos de la revolución industrial, todo esto inmerso en guerra, sí, pero de gran desarrollo también, ¿no? Luego los buques, los navíos, los aviones, los helicópteros, los tanques, los submarinos, la internet, y vean entonces cómo estamos avanzando. Eso sí, a un costo muy grande, porque de todas formas el planeta ha sentido fuertemente el impacto de esta especie que lo está invadiendo, porque el ser humano va invadiendo cada lugar a donde llega y se va apoderando y esto es mío y punto. Y entonces aquí vivían los osos, bueno, no importa, ¿no? El ser humano vale más, dice. No, es que aquí esto era un hábitat de, de leones, no, no importa, los leones son un peligro, hay que desplazarlos. Pues el ser humano se va apoderando de todo el planeta, incluso pues ya nos hemos apoderado de la luna, ya plantamos banderas allá, y nuestro próximo camino es Marte. Muy seguramente lo lograremos porque ya enviamos sondas espaciales que han salido de nuestro sistema solar, ya están por allá por el cinturón de Kuiper, fuera, ¿no? De Plutón, de la órbita de Plutón. Y pues eso simplemente me indica algo, que a menos de que caiga un meteorito o suceda una destrucción total de la raza, de la especie, pues no habrá forma de detenernos. Y aún así, aunque sucediera, hemos visto que ya llevamos 5 extinciones, pues si viene una sexta, igual, la vida se va a imponer. Tardarán millones de años, así como han tardado las anteriores, pero la vida se va a imponer, tal vez de otra manera. Pues cuando los dinosaurios existían, nosotros no existíamos. Si nos extinguimos, tal vez venga otra forma de vida. ¿Quién sabe? Más inteligente o menos inteligente. No podemos definir entonces qué es inteligencia, ¿ven? Porque los dinosaurios vivieron muchísimo más que nosotros, sin necesidad de tener la inteligencia a la que nosotros llamamos, mencionamos, ¿no? Por querer caracterizarnos por encima de las demás especies. Entonces, no creo que Einstein tenga razón en ese sentido. La inteligencia no podría medirse de esa forma y no puede ser considerada con barreras. Por esa razón, por esa razón, siempre ha habido como ese debate en el por qué estamos evaluando a los seres humanos con preguntas cuando eso en realidad no mide inteligencia. Ninguna pregunta que a usted le hagan y que usted le responda indica un nivel de inteligencia. No, para nada. Así que no se sientan mal si les hacen una pregunta y no conocen la respuesta. Simplemente aprendan a decir no sé. Eso sí, de una forma argumentada, ¿no? Argumentada. Pero todos tenemos el derecho a decir no sé, porque simplemente una pregunta no puede medir inteligencia. El estudio de este concepto de la medición de inteligencia nos llevó a indagar más allá del cuerpo humano que conocíamos superficialmente. Entonces, entramos en lo que es la descripción o la definición del famoso genoma humano, que no es nada más que la búsqueda científica a una respuesta que siempre nos ha intrigado. ¿Qué somos? Somos? ¿De dónde venimos y para dónde vamos? Bueno, dice Marta, inteligencia es el estudio de la sabiduría que se ha adquirido en el tiempo de las generaciones. Si el ser humano pues ha desarrollado, ¿no?, esta habilidad intelectual para poderse adaptar, para poder sobrevivir, para poder imponerse por encima de las demás especies, pero, pero no creo que sea, o sea, que sea la forma correcta de definirlo como inteligencia. Para mí los gorilas son muy inteligentes, las aves son muy inteligentes, ¿cierto? Nosotros en algunas actividades somos muy inteligentes, pero en otras carecemos de esa habilidad. Por ejemplo, ver dos seres humanos peleando, no sé
si eso sea inteligente, ¿no? Peor ver países peleando, ¿no? No sé si eso sea inteligente. Bien. Entonces nos adentramos más en el cuerpo humano. Entramos en una era microscópica, no solamente en una era espacial, para ver más allá de las estrellas gracias al telescopio Hubble, sino para ver más allá de las cosas que vemos superficialmente. Entran conceptos nuevos como el famoso cambio climático, una tendencia global, una preocupación para evitar, ¿no?, que el planeta pueda ser destruido por un cataclisma causado por los mismos seres humanos. Esto, mire, esto suele salir en las preguntas de competencias ciudadanas muy notablemente y le van a indagar realmente a usted qué sabe sobre el famoso cambio climático. ¿Será una realidad? ¿Será un mito? ¿Por qué se da el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? ¿Cuáles son las organizaciones mundiales que avivan la voz por el planeta? ¿Qué personajes han hecho historia? Yo he mencionado varios. He mencionado varios en el desarrollo de la capacitación. Hasta por ahí les doy la pista. Maná, ¿no? Maná. Bueno, entonces inician estas campañas a nivel global. Y estas campañas logran cambiar los modelos económicos. Pues ya no se permite que empresas de gran potencial de explotación sigan haciendo esa misma actividad sin tener consecuencias. Entonces el modelo económico se cambia. Se habla de energías alternativas y comienza el hombre a buscar nuevas alternativas. Entonces aparece la energía solar, aparece la energía del viento, la eólica y muchas otras alternativas. Incluso se habla de buscar energía producida por las bacterias. Esto es un concepto nuevo, tal vez algunos no lo han escuchado todavía, pero todos los seres vivos producimos energía. Si nos ponemos a indagar cuál es la especie o el individuo que más abunda en el planeta Tierra, son las bacterias. Están cargadas de energía. Pues, ¿por qué no aprovecharlas, no? Estamos buscando energía de todo lado. ¿Para qué? Para poder llevar nuestro estilo de vida tan exigente. Hoy en día tenemos un estilo de vida muy exigente. Usted imagínese un ser humano hace 300 años. Pues él no estaba preocupado por pagar la factura del internet, ¿cierto? Hoy en día es una preocupación muy grande que el celular se quede sin datos, mejor dicho. Me rompo la cabeza, no me puedo quedar sin datos. Imposible, ¿no? Me quedo desconectado del planeta. Vean nuestras preocupaciones ahora, ¿no? Los de un individuo humano hace 1000, 2000 años, pues eran otras, ¿no? Eran otras. Bien. Hay un protocolo que es el famoso protocolo de Kioto que busca algunas medidas de protección, ¿no? Se implementó a finales del siglo XX. En el 98 y en el 99 ya tiene una sede en la ONU, ¿no? El famoso protocolo de Kioto para la protección del planeta en contra de los abusos de la deforestación, de la quema de combustibles fósiles, del manejo de basuras, del consumismo extremo, en fin, ¿no? Entramos también en una era del ataque terrorista hacia las potencias que creíamos invencibles. Así Estados Unidos sufre un colapso tremendo con la caída de las Torres Gemelas. El famoso 11 de septiembre del 2001,
en el cual la familia Obama, antiguos aliados de los Estados Unidos, perdón, Osama Bin Laden, antiguos aliados, ¿no?, de los Estados Unidos, quienes tenían relaciones con este país por el tema del petróleo. Pero ¿por qué Osama Bin Laden decide atacar al país con el que durante muchos años hizo tantos negocios, hizo tanto dinero? Pues no va a estar lejano entonces el tema político, ¿cierto? El hecho es que finalmente Estados Unidos lanza una ofensiva en una guerra contra el terrorismo y la filosofía es que tienen que encontrar a ese terrorista y, mejor dicho, causar más terror del que a ellos les causaron para que nadie se atreva a volver a atacar a Estados Unidos. O sea, la política de Estados Unidos no es como la de Colombia, ¿no?, que combaten con una paloma a Timochenko, ¿cierto? Entonces le damos un premio y lo sentamos en el Congreso y lo llamamos honorable después de haber sido un narcoterrorista. Estados Unidos dice, no, pues si él infunde terror, nosotros le infundimos el doble de terror. Así lo hacen en una operación, lo capturan, le dan muerte y lo tiran en el océano. Esto dio origen a una campaña militar desarrollada en Afganistán y fue la responsable, ¿no?, de la invasión de Irak. O sea, la guerra es con estos grupos islamistas. ¿Y por qué me voy para otro lado? ¿Cuál era la intención? Es que Irak también tiene mucho petróleo y tiene mucho poder, ¿no? Pues vienen de nuevo todas estas conjeturas y todas estas hipótesis y todas estas tramas. Si se dan cuenta, no es muy diferente a lo que hemos vivido en siglos pasados. Guerras, crisis económicas, preocupaciones. Es que el grande era Estados Unidos y ahora nos preocupa que el grande sea China. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer para evitar que el grande sea China? Pues muy difícil detener eso, ¿no? Conocen ya la gran mayoría la alianza que tuvo China con Brasil, Rusia, India y Sudáfrica, conocida como la BRICS, que es una alianza económica, no para luchar en contra de, digamos, de Estados Unidos, sino simplemente para hacer frente a ese modelo que traemos desde hace muchísimos años, en el cual se le otorgaba pues a Estados Unidos un gran poder por el tema del manejo del dólar y el petróleo a nivel mundial. Pues cuando un grande cae, los que están abajo también terminan cayendo. Es indudable que Estados Unidos bajó su crecimiento económico y esto desencadenó crisis económicas en otros países que dependen mucho de la economía norteamericana. ¿Cómo cuáles? Bueno, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, quienes tenemos una gran deuda, ¿no?, con Estados Unidos. Bueno, Venezuela la había pagado, pero es que Venezuela recibe muchísimo, muchísimo por parte de Estados Unidos. Debido a ese bloqueo, hoy Venezuela está económicamente muerta. Venezuela tiene un bloqueo económico. Ese bloqueo económico se lo aplicó Estados Unidos a Cuba en algún momento y fue imposible que Cuba surgiera. Por eso ustedes se dan cuenta que esa tierra no construye, no crece, viven del subsidio. Ellos vivían de la limosna que les daba Rusia y que les daba Venezuela.
porque Estados Unidos lo tenía bloqueado. Ya en la presidencia de Obama, el presidente de Estados Unidos da la orden de desbloquear Cuba económicamente y se abre, ¿no?, una apertura económica que ayuda mucho a ese país. Pero mire lo que hacen. Desbloquean a Cuba y bloquean a Venezuela. Así, tal cual como está Venezuela ahora bloqueada económicamente por Estados Unidos, estuvo Cuba durante muchísimos años. Así estuvo Cuba durante muchísimos años. ¿Quién sabe cuánto tiempo le vaya a durar ahí a Venezuela este tema de peleas con Estados Unidos? ¿Y cuánto tiempo le dure el dinero, ¿no?, el poco dinero que tiene ahí en sus reservas? Pues a Chile también lo afectó y vean las protestas. A Ecuador igual y las protestas. A Colombia igualmente y vean las protestas. Esto es un tema político y es un tema económico. Entonces, se van desarrollando una serie de protestas a nivel internacional, protestas que ya rebasan, ¿no? Porque entonces acá ya están llamando al CIDH y entonces, no, por favor, Estados Unidos, ayúdenos con su Comisión de Derechos Humanos, ¿no? En fin, no crean que Europa se libra de esto. No crean que Asia o África, por estar lejos de Estados Unidos, no se ven afectados. Estados Unidos es un grande y si él se afecta, la mitad del globo terráqueo se afecta. Si Rusia se afecta, la mitad del globo terráqueo se afecta. Por eso, China decide hacer una alianza con países que tienen un gran potencial económico para evitar esa afectación. Ese es el famoso BRICS, ¿no? Entonces, triunfan las ideas globalizadoras, un vertiginoso desarrollo científico y tecnológico, en contraste con el deterioro ambiental, la crisis de valores, el analfabetismo, la pobreza extrema y otros índices de nuestro progreso se han volcado en nuestra contra. O sea, siempre, si nosotros hablamos, decimos que una fuerza tiene un efecto de resistencia. Pues así la fuerza del avance tiene un efecto de resistencia al retraso. Y mientras una sociedad quiere avanzar tecnológicamente, va a encontrar cierta resistencia y negatividad, hablando de polos opuestos, ¿no? Cierta resistencia en ese avance. Pues esas dos fuerzas se conocen como la famosa derecha e izquierda. Una quiere el avance, la otra quiere el retroceso. Si la derecha quiere, digamos, avanzar en cierto aspecto, pues la izquierda le va a decir que no. Y si la izquierda quiere avanzar en la protección ambiental, la derecha le va a decir que no. ¿Por qué razón? Digamos, un empresario de derecha quiere montar una explotación minera para explotar recursos y sacar dinero de ello y poder con ello construir hospitales o supermercados, un sistema moderno diferente, ¿no? Entonces, el de la izquierda le dice, no, porque esto es una reserva, pues no lo explota. Y si no tenemos hospital y no tenemos centros comerciales, pues no importa, no los necesitamos, nunca han habido. O sea, siempre se van a encontrar una fuerza en contra de la propuesta que usted tenga. Entonces la izquierda sube con una idea y dice, no, es que vamos a darle a todos por igual y vamos a repartir la riqueza por igual entre todos. Entonces la otra fuerza le dice, no, porque es que eso yo me lo he ganado con sudor, usted no me lo puede quitar y dárselo a los otros, que no han hecho nada. Pues cada filosofía va a encontrar entonces su contraparte. Y eso es prácticamente el siglo XXI. Ya no estamos en una era en la que deseamos imponer una filosofía
de igualdad de supervivencia, ¿no? No, aquí ya se aplica el sobrevive el más fuerte y punto. Y hay una gran desigualdad clasista, ¿no? Porque recordemos, este tema del clasismo también se impuso con una nueva filosofía en la edad moderna. Y de ahí acá todavía no hemos terminado de construir ese concepto. Importante recalcarle a todos que las competencias ciudadanas, más allá de simplemente llegar a un texto, leerlo y responder lo que está ahí, es comprender, ojo, comprender de manera global cómo ese texto puede influir en mi forma de pensar y cómo influyó a través de la historia, cómo se desarrolló. Estas preguntas de competencias ciudadanas son realmente pragmáticas. Necesitan que usted conozca a fondo todo el desarrollo de un evento que ha tenido una característica o impacto global. Por ejemplo, si nosotros hablamos de arte, ha tenido un desarrollo en la humanidad y hoy tiene unas implicaciones que usted debe ser capaz de determinar. Y si no es capaz de hacerlo, usted no tiene las competencias ciudadanas necesarias. Hemos pasado muy rápido por toda la historia. Yo espero que este tema ustedes no lo dejen así, como está aquí, tan resumido, sino que se atrevan realmente a investigar, a indagar muchos más eventos que pudiesen resaltar el desarrollo de la humanidad, ¿no? El avance. Bueno, continuamos con, esto no es ajeno, ya aquí entramos en materia sobre algunas preguntas de competencia ciudadana referente a nuestro país, porque competencias ciudadanas no es solamente referente a nuestro país, ya les van a preguntar mucho de derechos humanos y ustedes necesitan conocer el comportamiento humano, cómo debe ser, ¿no? Dentro de esos principios, porque siempre tienen que responder pegados a la norma. Historia de Colombia. Comenzamos entonces en la famosa conquista. La invasión al territorio colombiano, lo que llaman el famoso descubrimiento, ¿no? Fue un proceso de muy larga duración que se desarrolla por el encuentro de dos mundos, el mundo europeo y el mundo americano. ¿En qué año sucede el descubrimiento de América, como lo llaman los españoles? Es una pregunta. Pueden usar el chat. Muy bien, 1492, ¿no? 1492. Pero ¿por qué se habla de la conquista del territorio colombiano en el año de 1540? ¿Quién me dice? ¿Quién levanta la mano? No, nadie sabe.
La llegada de los españoles a América fue en el 1492. Pero ¿por qué se habla de la conquista del territorio colombiano hasta el 1540? Casi 50 años después, ¿no? ¿Quién me dice? No, nadie. Bueno, entonces a repasar, ¿no? Este tema de la historia de Colombia. Pues los españoles no llegaron precisamente a Colombia en el 1492. ¿Ya? Esa fue la llegada de Cristóbal Colón. Después de Cristóbal Colón vinieron otros exploradores, otros conquistadores, y tardaron pues cerca de 50 años en llegar a Colombia. ¿Listo? Fue por eso. Entonces, más o menos para el 99, Alonso de Ojeda había explorado las costas de Colombia. Y en 1510 ya viene a crearse los primeros asentamientos en tierra firme en estas tierras. Estos primeros asentamientos llegaban con diferentes conquistadores y además llegaban con colonias de esclavos. Por eso ustedes se dan cuenta que la mayoría de las poblaciones negras están situadas en las costas. Es muy raro el pueblo que tú ves hacia el centro del continente de raza negra. Los hay, los hay. Puede ser por dos situaciones. O se perdieron o les gustó mucho el lugar donde llegaron. Pero en un principio, mire que esta historia es muy importante y muy interesante para que ustedes sepan por qué las comunidades negras están asentadas en la costa. Pues ellos sí fueron traídos por los europeos, desembarcan en las costas, comienzan a hacer asentamientos en las costas, pero después fueron llevados al centro del país o a las zonas de desarrollo de agricultura como esclavos. Muchos murieron ahí. Cuando va terminando este tema de la conquista y comienzan a liberarse estos pueblos, comienza a darse la emancipación, la raza negra tiene todavía en su memoria el deseo de volver a casa, el deseo de volver al mar y regresar en un bote hacia la tierra de donde fueron traídos. Hoy ya no, hoy ya no. Estamos hablando de hace más de 500 años. Entonces, eso ya se perdió, pero en un principio todavía estaba viva esa idea de volver a casa, de regresar, porque ellos aquí no fueron traídos por su voluntad. Cuando ellos querían regresar, huyendo obviamente de los españoles e incluso de algunos pueblos indígenas que los atacaban, trataron de volver a la costa. Y ustedes se dan cuenta que ellos en la costa organizan unas rancherías, los famosos palenques, ¿no? Que eran una estructura de vivienda protegida con palos para evitar que los atacasen y que ellos no pudieran defenderse. Por eso se llaman palenques, porque eso se cerró con palos. Pero nunca establecieron una vivienda como para decir, aquí me voy a quedar. No, ellos tenían en su mente la idea de una vivienda temporal. Mientras tanto hicieron sus canoas y se fueron a la mar, pero allá se pusieron fue a pescar porque igual pues de ahí podían sacar su alimento y esperando volver a África de donde habían salido,
se quedaron en la costa esperando. El problema fue que muchos se quedaron en la costa esperando y no siguieron construyendo. Por eso sus viviendas en madera, porque se supone en su mente, en su memoria, eran reales. No van a encontrar ustedes entonces que llega como el español que viene y construye su palacio porque tiene una intención de apropiarse y quedarse con esto acá y de viajar a Europa y volver. No, no era ese viaje. No fue el mismo viaje que emprendieron los ingleses cuando llegaron en el Mayflower a Estados Unidos y dijeron, esta tierra está más bonita, al menos no huele feo, pues nos quedamos aquí y vamos a construir. Y pues ustedes se dan cuenta, en Estados Unidos la gente cómo vive, ¿no? Porque ellos llegaron ahí para quedarse. La raza negra no. La raza negra siempre tuvo la esperanza de irse y por eso sus casas miran al horizonte. Eso es muy dramático, porque las casas de los negros, que fueron traídos como esclavos aquí para conquistar el territorio, porque además los trajeron como soldados también, para matar indios, para matar indígenas, ellos no se venían a quedar, querían volver. Bueno, ese breve relato ahí para que ustedes vayan conociendo la historia de las poblaciones negras en toda América, en toda América. ¿Sí? Dice, a pesar de su nombre, Colombia no fue fundada por el explorador Cristóbal Colón, ¿no? Que ni pisó este territorio a lo largo de la historia, porque pues sabemos que Colombia es en honor, ¿no? A Cristóbal Colón. La invasión y conquista de Colombia se completó por etapas en lugar de una oleada, como por ejemplo se hizo en México, ¿no? El proceso inicia en el 99 aproximadamente, pero dura solamente hasta 1550, cuando ya se logra, en definitiva, la conquista de esta tierra y se establece como tierra de corona, ¿no? La famosa tierra de corona de los reyes españoles que habían logrado que en su imperio nunca se ocultara el sol. ¿Cómo así que nunca se ocultase el sol? Pues mientras en España estaba de noche, acá todavía era de día. Así, el imperio era tan grande que nunca se ocultaba el sol. Descubren algo y es que los indígenas no consideran el oro tal cual como ellos, los españoles, lo ven como una riqueza. Entonces, nace una leyenda muy grande, todavía hoy es investigada, que es la famosa leyenda del Dorado, en donde se dice que pueblos indígenas acumularon tanto oro protegiéndolo y escondiéndolo de los españoles, y se habla de una ciudad completa de oro. Puede ser un mito, ¿no? Puede ser un mito, pero se ha creado alrededor de esto una oleada, varias, de invasiones por parte de exploradores de todo tipo a este continente solamente para venir a buscar oro. Y el que se cruce en su camino, pues se muere. Vean entonces cómo este mito del Dorado crea para el continente, no solamente para Colombia, porque el dorado todavía se busca incluso en Perú y en Ecuador. Crea algo desastroso. La breve presencia de Alonso de Ojeda en Colombia después de su descubrimiento inicial dio lugar al mito del Dorado, según el cual existía una ciudad mágica en la que todo estaba hecho de oro. Este mito y la promesa de enormes cantidades de oro alentaron un mayor desarrollo de la región por parte de los españoles. Dice, pues alentaron un desarrollo, pero ¿cuál desarrollo? Eso simplemente fue que trajeron más gente, más esclavos, más mano de obra.
romper lo que pudieran. Secaron lagunas, rompieron lagunas, las secaron, les quitaron toda el agua, las drenaron para poder buscar el oro. A ese nivel era el cuento. Es que era enorme. Después de un par de asentamientos en los primeros años del siglo XVI, que fueron de corta duración, en 1525, Rodrigo de Bastidas fundó el primer asentamiento en el territorio, Santa Marta. Bueno, Santa Marta se considera como el primer asentamiento en Colombia, ¿no? Es la ciudad más antigua de Colombia y la segunda de América del Sur. Su ubicación en la costa norte la convirtió en un puerto ideal, así como su fértil campaña circundante apta para los cultivos. Por razones desconocidas, Rodrigo de Bastidas también se dedicó a matar a todos los pueblos indígenas. A partir de Santa Marta, los europeos pudieron seguir adelante con la conquista. Ya van entendiendo entonces la historia, pero yo espero que se la vayan imaginando, ¿no? Que se la vayan imaginando qué fue lo que ellos vinieron a buscar acá y por qué se retoma hoy en las protestas un lazo amarrado al cuello de una estatua que para lo único que sirve es para que la caguen las palomas y la orinen los perros y jalen de ella y la tiren para poder montar ahí en ella otro monumento con el mismo valor, ¿no? Entonces, tumbo tu monumento para montar el mío. Idioteces al fin y al cabo, para mí, ¿no? Para mí. ¿Por qué razón? La gente siempre está buscando cosas con que identificarse. Sea Rodrigo de Bastidas, sea Alonso de Ojeda, sea Santos, sea Timochenko, no dejan de ser eso, estatuas, meras estatuas, ¿no? Yo creo que el hombre debería estar preocupado por cosas realmente grandes, por cosas realmente de valor, en simplemente decir, voy a tumbar mi estatua, pero para poner la mía. Hombre, tumben esa porquería y siembren un árbol. Eso los hará ver más intelectuales. Esta recomendación para cualquier protestante que vea esta clase. Tumben las estatuas y siembren árboles. Los van a hacer ver más intelectuales. Pero usted irá a tumbar un pedazo de piedra, un pedazo de metal, para ir a poner otro igual. Hombre, ¿qué está haciendo, no? ¿Qué está haciendo? Estos personajes sí llegaron a matar, a esclavizar, claro. Esclavizaron a los pueblos primigenios, los pueblos indígenas. Pero tampoco puedo atacar, ¿no? Porque de alguna u otra manera en la sangre llevo eh, genoma, ¿no? Mi cuerpo humano tiene genoma europeo, africano, asiático. Entonces, nosotros ya no podemos quejarnos de la muerte de nuestros indígenas porque nosotros tenemos sangre de Rodrigo de Bastidas, ¿no? Tenemos sangre de Alonso de Ojeda. Todos somos mestizos, somos una mezcla. Recuerden lo que pasó. Si aquí no llegaron los ingleses y mataron a todos los indígenas como pasó en Estados Unidos. Aquí nos mezclamos. Aquí Cortés se casó con la Malinche, con Marinela Penal en México, ¿no? La primera traductora entre los dos mundos, la famosa Malinche. Y se la llevaron para Europa y todo, y Cortés se peleó con su capitán y todo esto, porque ya se la quería bajar, ¿no? Miren, nosotros acá nos mezclamos. Aquí hay de todos, aquí hay zambos, hay mulatos, hay mestizos. Y hay mezclas de zambos con mestizos y de zambos con mulatos. Y del hijo del zambo, de un zambo y un mestizo que se mezcló con un mulato. No, esto es increíble, es la mezcla que tenemos aquí.
Esto ya podría ser otra raza humana. Es que aquí se mezclaron todas las razas. Sí, podría hablar de otra raza humana, por eso seremos tan extraños, ¿no? Tan raros. La forma de ser del latino es muy diferente, ¿no? A la de ser de un blanco, de un negro, de un indio. Es muy diferente, de un amarillo, de un esquimal. Bueno, ya al final el ser humano se ha mezclado entre todo. Y precisamente eso nos ha permitido sobrevivir porque ustedes se han dado cuenta, un virus ataca a un ser humano, a unos los mata y a otros no les hace nada. ¿Por qué? Y llegará otro virus que a ese que no le hizo nada, sí lo mata y al otro que tal vez tenía las mismas características del anterior que murió, pero que no fue atacado por ese virus, lo deja vivo. Y así seguirá la raza humana. Aún así, somos 8.000 millones en este momento. 8.000 millones de seres humanos, ¿no? ¿Qué hubiese sido de Colombia si los españoles no hubieran llegado? Pues viviríamos como Avatar, ¿no? Comunicándonos todavía con los árboles. Caballos no, porque no había. Eso lo trajeron los españoles, ¿no? Con las alpacas, con las llamas. Mm, Tal vez no tendríamos energía eléctrica, no tendríamos internet, no habría que concursar para subintendente, no habría que presentar exámenes para entrar a la policía, sino a la guardia indígena. No, esto sería muy raro, ¿no? Muy raro. Por ahí me he puesto a ver varios documentales que dice cómo sería la Tierra sin humanos. Son varias las hipótesis que surgen, ¿no? ¿Y cómo será la Tierra sin humanos? Son muy buenos porque, pues sí, si bien son, digamos, como fantasía, da origen, ¿no? A poder uno determinar o establecer respuestas a su pregunta, ¿no? ¿Qué sería esto si hubiesen llegado los chinos, por ejemplo? ¿Qué sería, qué hubiese sido de los nativos si se hubiesen mezclado con los vikingos? Oiga, ¿ustedes se imaginan si los vikingos hubiesen llegado aquí, los nórdicos, y se hubieran quedado, porque ellos vinieron, pero se fueron, que se hubiesen quedado? ¿Ustedes se imaginan la mezcla de un nórdico con una indígena? Curioso, ¿no? Curioso, muy curioso. Bueno, ahí nos va a quedar es la duda porque eso no fue lo que pasó, entonces nada que hacer. Ya para el 1533, en Cartagena, sí, fundada por Pedro de Heredia, se convierte en el principal centro de comercio de la historia colombiana. Cartagena, nuestra Constantinopla. Era un puerto, es un puerto, ¿no? Hasta hoy, hasta hoy. El punto de importación y exportación más grande del país. No mucho tiempo después, dos expediciones independientes se dispusieron a reclamar más territorio y extender el poder español en América del Sur para lograr este objetivo. Entonces, por allá ya comienzan a sufrir nuestros pueblos, nuestros vecinos, los incas, nuestros vecinos, los chilenos. El conquistador Quesada partió de la zona costera y se dirigió hacia el interior, ¿no? Otro grupo salió de Ecuador dirigido por el conquistador Belalcázar. Estas dos expediciones lograron establecer control sobre las áreas que atravesaron y Quesada al final de este viaje fundó Santa Fe de Bogotá. En el 38, Belalcázar llegaría más tarde a Santa Fe y cuando lo hizo no tardó en intentar ejercer el control por su parte. Esta fricción provocó una batalla política despiadada por este territorio recién anexado. El nuevo reino de Granada, de la que Santa Fe de Bogotá sería más tarde la capital. Y bien, vendrán surgiendo, ¿no? Estos rifirrafes. Entonces, como yo me voy para el sur, la capital va a ser allá. La capital, para donde iba el conquistador, se convertía en la capital.
Pues Pasto también fue temporalmente la capital de Colombia. Incluso se dice que la guaneña fue el primer himno de Colombia. Esta canción sureña que entonaban los soldados se convirtió en el primer himno de Colombia, simbólicamente representado para los soldados, ¿no? Hay otro dato muy curioso también de la ciudad de Pasto, y es que se dice que en la ciudad de Pasto, en la Plaza de Nariño, se jugó el primer partido de fútbol de Colombia con un inglés, no recuerdo el nombre de este inglés, y ahí están peleándose el título con, creo es Barranquilla, porque hasta ahora lo ostenta Barranquilla como el primer lugar en el que en Colombia se jugó el primer partido de fútbol, ¿no? Recordemos que este deporte es de origen inglés. Bueno, y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué a nivel país, si bien somos un solo territorio, existe tanta división? Los cachacos peleados con los costeños, ¿no? Los paisas peleados con los caleños. Los caleños peleados con los pastusos. Y hay zonas que ni las determinan. El Putumayo, el Amazonas, Caquetá, Guaviare, la Guajira, Chocó, eso no existe para el resto del país. Ahora medio se está dando a conocer el Cauca, medio, y eso por la brava. Pero ¿por qué existe esa división interna tan grande? Por esta división que nos dejaron los Belalcázar y los Quesada. Porque entonces gobierno aquí y mientras yo gobierne usted no. Y váyase usted para otro lado. Ah, no, es que como yo estoy acá, esta es la capital. No, que yo estoy acá. Bueno, es por esa razón, ¿no? Que nos quedó ese legado de peleas. La época colonial comienza con la Real Audiencia de Santa Fe y termina con el estallido de la independencia colombiana en 1810. ¿Ya? Esta etapa estuvo marcada por el afianzamiento de los españoles en América. Ya estaban siendo queridos, ya estaban siendo, ya los grupos que habían sido conquistados como que se resignaron, ¿no? Había una gran explotación de oro, se hacía con mano de obra indígena y con mano de obra negra. Durante este tiempo se formó en Colombia una sociedad en la que las costumbres, la lengua y la religión traídas por los españoles se mezclaron con la cultura indígena y más tarde con la africana. Así se conformó lo que hoy día denominamos la multiculturalidad. Las fiestas que se celebran, por ejemplo, en Pasto, ¿no? Que son los carnavales de blancos y negros, perdón, de negros y blancos, que fueron primero los carnavales de los negros, por allá creados en el año 1600 más o menos, en la gran comarca del Cauca, coinciden con las fiestas de San Pedro en España. Nuestras fiestas, nuestra religión, nuestra forma de vestir, nuestro lenguaje se mezcla. Por eso hoy acá hablamos, si ustedes se dan cuenta, del español. ¿Ven? Hablamos el español. Algunos fonemas desaparecieron. Por ejemplo, el de zapato, el de zapato, zapato, ¿no? Eso lo utilizan los españoles. Es un fonema que en nuestro lenguaje no existe. Nosotros si acá escuchamos a alguien que dice zapato, le vamos a decir tatareto o cualquier apodo nos inventamos, ¿no? Para decir que esta persona no puede pronunciar muy bien zapato, ¿ya? Porque creemos que tiene algún problema de pronunciación. Pero en España ese es un fonema. Así nuestros fonemas se van mezclando. Se dice también
que el pastuso es el idioma mejor hablado, pero ya indagando, era el español mejor hablado. El pastuso era el español mejor hablado. ¿Por qué ella se dice era? Porque hoy en día, pues el español, yo creo, se habla bien en toda Colombia. Cuando inicia este proceso de la colonia, de mezcla, de la multiculturalidad, Pasto, la zona del sur de Colombia, se diferencia del resto del país porque los españoles encontraron en esta zona mayor acogida y como contraprestación, por decirlo así, como regalo, los españoles deciden construir en la ciudad de Pasto muchas iglesias, hospitales, escuelas, puentes, carreteras, y en estas escuelas se comienza a enseñar el español de una manera muy profunda y se entendían muy bien las comunidades indígenas con los españoles. Al entenderse muy bien, entonces dijeron, mire, ustedes lo que tienen que pagar es un tributo y a cambio, nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros les pavimentamos, nosotros les construimos iglesias, nosotros hacemos o permitimos las fiestas y aquí todo el mundo se puede mezclar. Por eso la gente que ha trabajado en esta zona del país, si usted se va a una vereda muy alejada de la ciudad de Pasto, se va a una vereda de cualquier municipio en Nariño, que queda 4 o 5 horas de cualquier municipio, son veredas muy recónditas, y usted se va a encontrar en esas veredas personas de ojos azules, rubias, parecen europeos, parecen europeos. Son, o sea, de una belleza extrema, así, literal, como le estoy diciendo, parecen europeos. Son muy altos, de ojos azules, el cabello rubio, muy blancos. Uno dice, pues, este europeo, ¿qué hace por acá? No, es que la multiculturalidad, o sea, hubo una libertad mucho más grande que en el resto del país para que el español se mezclara con los indígenas. Entonces, cuando viene o surge este tema de la liberación y del grito de independencia y toda esta pelea, pues Simón Bolívar dice, vamos a liberar al sur de los españoles, pero es que en el sur no había nada que liberar porque estaban súper bien, estaban pasándola excelente, lo que no sucedía en el resto del país. Bogotá, en Boyacá, en Santa Marta, en Cartagena, lo que habían eran los indígenas de esclavos y, mejor dicho, un abuso total, era increíble. Simón Bolívar creía que acá en Pasto estaban igual y eso no era así. Por eso cuando manda emisarios, pues acá le dicen, no, tranquilo, usted quédese por allá que acá estamos muy bien. Nosotros no queremos que nos libere de nada. De ahí viene la famosa frase pastusos brutos. Y eso se quedó a través de toda la historia. Y pues si ustedes preguntan en el pueblo sureño, lo que vino a hacer Simón Bolívar a la ciudad fue violar y matar. Obviamente había una campaña libertadora nacional. Tal vez él no llegó con la estrategia que era, ¿no? No llegó con la estrategia que era. Porque donde hubiese hecho una buena campaña, pues no hubiera cometido esas atrocidades, ¿no? Por eso a él no lo quieren. Por eso tumbaron la estatua de Antonio Nariño allá y todo eso. Por eso el pueblo del sur siempre tiene como esa tendencia a ser rebelde. ¿Por qué razón? Porque no le escucharon cuando debieron. Es que claro, el pueblo no está, o sea, vivían súper bien. Por eso se dice, ¿no? Que el español mejor hablado era el del pueblo pastuso. Y así fue porque durante mucho tiempo, porque habían muchísimas escuelas en las que se enseñaba el español. En otra parte del país no. El campesino, el mestizo, el indígena lo aprendía a la fuerza, a la brava, y lo hablaban muy mal. Y lo hablaban muy mal. Por eso, por ejemplo, en Cali usted ve que la gente no dice helicóptero. La gente en el valle, pues ya ahora no, por eso les digo, eso ha cambiado mucho. Pero antes usted escuchaba que ellos decían helicóptero o taxi, no decían taxi.
casi. Y bueno, el tema de los pueblos de la costa sí es muy diferente porque la multiculturalidad de los negros al mezclarse con los indígenas y con los blancos, ¿no? Y surgir el sambo y el mulato, pues el idioma de un costeño, la forma de hablar de un costeño es absolutamente inentendible para alguien del sur, incluso para un cachaco, ¿no? Es complicadísimo entenderle la velocidad, los fonemas, las palabras, oh, la rítmica es absolutamente diferente. Este concepto entonces es denominado multiculturalidad. Bueno, y nos permeó absolutamente todo. Religión, fiestas, vestimenta, alimentación, formas de cultivo, a qué horas me levanto, a qué horas me acuesto, la educación, no, absolutamente todo. Bueno, estos aspectos son realmente importantes dentro de la prueba de competencias ciudadanas, pues ya estamos entrando en lo que es nuestro país, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió en nuestro país? La sociedad colonial, ¿cómo estaba conformada? Los españoles eran nombrados virreyes, o sea, personas que hablaban en nombre del rey, gobernadores, presidentes y oidores de la audiencia, los famosos hoy en día. Bueno, ¿quiénes consideran ustedes que son los oidores de audiencia? Igual, Gutiérrez, lo de las ferias en los pueblos es lo mismo, ¿no? Es las fiestas españolas. Ellos tienen esas ferias allá igualas. Y nosotros las vinculamos con los patronos, con los santos y con las fiestas indígenas. Incluso ya en algunas partes del país se están separando, pero vienen de allá, son españoles. ¿Quiénes son los oidores de audiencia? ¿Quiénes creen que son ellos? Concejales, muy bien, son concejales, asambleístas y congresistas. Ellos son los oidores de audiencia. ¿Listo? Arzobispos, obispos, si ustedes se dan cuenta, aquí la Iglesia Católica tiene un gran poder. Curas de parroquias, ¿no? Importantes y superiores de comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona, otros españoles que tenían ciertos cargos de comerciante, era como tal así un cargo, ¿no? Porque nadie, pues, tenían monopolio, entonces era un cargo. Nadie más podía ser el distribuidor de maíz. Solamente había uno, que era un español designado. Nadie más podía designar tiempos de cosecha, sino solamente una persona era el encargado de recoger todas las cosechas de una zona. O sea, había un monopolio. ¿Por qué? Porque se hablaba de un reinado. Dependíamos de la corona. Entonces, todos los funcionarios eran dependientes de la corona y estos funcionarios eran españoles. Luego, habían unos criollos. Estos criollos, ojo que estos son importantísimos con lo que viene. Eran los famosos encomenderos y hacendados. Eran gente de platica. Eran, por decirlo así, quienes se pudieron acomodar, porque eran hijos de caciques, de indios, jefes, que se mezclaron con algún español y luego de ahí nacen, ¿no? Estos criollos, otros no, otros eran gente que si bien no tenía el respaldo directo de la corona, era gente con poder que había logrado, por alguna u otra razón mercantil, cierta posición acá en América y que bien podían venir de otros países, Portugal, Italia, Inglaterra, en fin, la mayoría de Europa.
Estos encomenderos y hacendados tenían una posición y tenían un cargo, no directamente con la corona, pero sí al menos una voz ahí, con acceso a los famosos cabildos. Los cabildos pues eran esas comunidades que existían, ¿no? También podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias. Pues ya vamos a ver quiénes finalmente eran estos criollos, ¿no? Luego tenemos los mestizos, mulatos y zambos, que eran peones, o sea, prácticamente la mezcla de estos españoles, pero sin plata, gente muy pobre, ¿ya? Dice, mi intendente, buenas noches, excúseme la pregunta, siempre he tenido la siguiente duda. Cuando llenamos formatos o documentos donde preguntan la raza, ¿cuál es la más indicada? Bueno, a menos que usted tenga una caracterización especial de indígena, ponga indígena. Si no, mestizos. Nosotros somos mestizos. Por ejemplo, yo soy mestizo, mi apellido es Riobamba. Este apellido es descendiente de los incas. Incluso tiene una línea directa de los jefes incas. Pero mi otro apellido es Burbano. Y Burbano es europeo. ¿Sí? Este otro apellido con esa mezcla, pues lo convierte a uno en mestizo, porque los abuelos por parte de mi madre eran gente de ojos azules, blancos, de cabello rubio, ¿no? De una línea directa de los europeos, pero por parte de mi padre, sí, son indígenas. Entonces la mezcla hay un mestizaje, blanco, indígena, mestizo. Los mulatos son los hijos de negros y blancos. Hijos de negros y blancos. Los negros, ya saben, son africanos, los blancos europeos. Pero como estaban acá, se mezclaron y resultaron los mulatos. Y los zambos son los hijos de los negros y los indios. También, pues, obviamente, estábamos en el campo trabajando como esclavos. Pues, nos vimos, amor a primera vista, ¿no? Surge un zambo, ¿ya? Ahí están los mestizajes. Pues hoy en día hay más. Pues, luego mestizos y mulatos se mezclaron, mulatos y zambos, y luego los hijos de estos con mestizos y los hijos de... No, mejor dicho, eso no acaba. Pero prácticamente el pueblo, esta mezcla está conformada por peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, ¿no? Y esta gente podría ingresar a una iglesia, a una creencia. Podría ingresar a una iglesia. Tenía un poquito más de derechos que los indios. Dice, mi mezcla es guambiano con indígena. Perdón, que el guambiano que es... ¿Es algún regionalismo, el guambiano? Dice mi intendente, mi mezcla es guambiano con indígena, la pregunta. Indígena del norte del Cauca. No, o sea, indígena con indígena, no, ahí sigue siendo indígena, de los Misak. Siguen siendo indígena. ¿Listo? Los indios, entonces ellos siguen en esta línea. Encomendados a españoles y criollos. Cuando nosotros decimos encomendados a, o sea que estaban a cargo de los españoles y los criollos. O vivían también en resguardos. Que estos resguardos eran un suministro de trabajadores para las minas y las haciendas, para los cultivos y todo este tema, ¿no? Recibían cierta paga. Al menos el resguardo recibía cierta protección o cierto beneficio.
Pero el mestizo era el mestizo, el mulato y el sambo fue el que se fue acomodando ya en los pueblos, ¿no? El indio se iba quedando en el resguardo. Y el negro era el esclavo. O sea, de entre toda esta línea, pues la raza negra es la que siempre ha llevado el bulto en todo el planeta, no solamente en Colombia, en todo el planeta. Oiga, que el ser humano no haya considerado a otro ser humano por características físicas diferentes, lo haya considerado inferior, es lo más bajo que hayamos podido hacer, ¿no? Es lo más bajo, es lo más triste. Cuando yo me pongo a pensar en toda la historia que ha vivido la gente negra, es realmente muy dura, muy dura. Que a ti te saquen de tu continente y te lleven a otro lado sin esperanza de volver, más bien muriéndote en un barco de hambre, de peste, solo. Y fue el origen de la raza humana, perdón, de la especie humana. La raza negra fue el origen de la especie humana. Los primeros humanos fueron negros. ¿Por qué los blancos se consideraron superiores? ¿Por qué una especie, una raza se considera superior a otra y causa este daño tan tremendo a toda la especie? ¿Por qué? Eso es algo que yo todavía no me he podido explicar. Hay una película muy bonita. Esta película se llama Django. La interpreta Jamie Foxx. Es espectacular. Y Leonardo DiCaprio. Es sencillamente genial. Una versión cambiada de Django, porque Django es un vaquero, ¿no? Es un tejano. Y lo convierten en un personaje negro. No, 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 no es la del diamante. La del diamante entre Leonardo DiCaprio y el otro autor negro eh, no es la misma. La película de la que yo le hablo, Django, se desarrolla en Estados Unidos y es la historia de la esclavitud. Exacto, es la historia de la esclavitud. Es espectacular. Véansela, véansela. Es increíble, es muy bonita. Hay muchas historias, ¿no? De la esclavitud en Estados Unidos y en el resto del planeta. En Portugal, en un puerto de Portugal, hay un cementerio de negros, niños, mujeres, ancianos. Oiga, ¿y sabe qué hicieron en este cementerio? En este cementerio hicieron canchas de golf los portugueses. Los portugueses ahorita vienen a brillar y Cristiano Ronaldo saca la cara por ellos, pero los portugueses han sido invasores, destructores, violadores, asesinos como país colonialista de muchas culturas negras, destructores, aniquiladores de culturas negras. Los portugueses. Que no vengan ahora a hacerse los loquitos allá, escondidos. Que Cristiano Ronaldo es otra cosa. Pero ahí hay un puerto, no recuerdo el nombre, pero hay un puerto en donde desembarcaban los barcos de los negros y ahí mismo los tiraban. Hoy en día ahí hay canchas de golf. Qué triste, ¿no? Que la muerte de millones de personas no haya significado algo más para ellos. Muy complejo que como seres humanos seamos así. Y que, mire, que tengamos esto, ¿no? Esto del clasismo, mire, que se nos quedó, ¿no? Y acá nos llegó. Qué triste. Deberíamos ser uno solo, pero mire, lastimosamente, ¿no? Y hasta hoy esto todavía se ve así. Y seguimos con el clasismo, ¿no? Y por eso tanto problema y tanto pelea, ¿no?
Tanto problema y tanta pelea. Bueno, es acertado llamar a este periodo del modo como se ha hecho, porque en efecto, en estos siglos asistimos a un proceso de colonización, en el cual un grupo humano emprende la tarea de dominar y controlar un territorio distinto al suyo tradicional y sus pobladores de modo sistemático y permanente. Esto es lo complejo, ¿no? Que la colonia sigue de forma permanente, apareciendo al comienzo de este proceso dos grupos definidos, los dominadores y los dominados. La colonia tuvo como principal objetivo el provecho económico de los territorios conquistados por los españoles a partir del trabajo de indígenas y esclavos africanos a través de modelos como la encomienda y el latifundio. Entonces, acuérdense de los encomenderos. ¿Quiénes fueron los encomenderos? Los principales fueron los criollos. Ya después están los mestizos, los mulatos y los ambos, pero los principales fueron los criollos, encomenderos de España. ¿Qué es un encomendero? O sea, vaya y hágame esto. Eso es un encomendero. El latifundio eran los terratenientes, los criollos, que se quedaron a manejar todo el poder de la corona. ¿Para qué? O sea, te dejo, te enseño, manejas esto, me voy para España y tú me mandas mi oro. ¿Ya? Los criollos hacían eso. Eso era lo que hacían. Los encomenderos le entregaban al criollo y el criollo al virrey. Y esa era la cadena. Y todos tenían a los negros trabajando para todos. La Real Audiencia, máximo tribunal de la corona española, instalada en Santa Fe en el 1550, administraba la justicia, el poder público y el control militar. Entonces, para que nadie se me vaya a salir de las manos, aquí hay un representante, hay un político, y este político tiene el poder militar. O sea, ya no van a pelear a las guerras como se hacía antes, sino que yo mando a otros para que peleen por mí. Pero pasó a un segundo lugar con la entrada de la figura del presidente, que a su vez fue sustituido con el tiempo por el virreinato en 1718. Este régimen duró hasta 1810, con excepción del intervalo de 1724 a 1740, en donde estuvo instalada la presidencia nuevamente. La etapa colonial se caracterizó por la evangelización del cristianismo entre la población indígena. Ojo que esto es muy importante, ¿no? Pregúntense ustedes por qué hoy creen en Dios. Bueno, eso fue gracias a que los curas que trajeron de España, encomenderos de España, tenían la orden. Indio que no cree, indio que no se convierte, indio que se muere. Sencillo, cacería de brujas, nuevamente. Ya tenían mucha experiencia cazando brujas y aterrorizando. Eso pasó acá. El que no creía era bruja, lo estigmatizaban, lo mataban. O crees o te mueres. Hay un proceso de colonización que se llama evangelización. Eso es un proceso de colonización. Nos imponen una creencia, nos traen un libro. Y si ustedes se dan cuenta, hoy la gente en Colombia mata por ese libro y se gana enemigos. Y la gente te dice, la Biblia tiene todo el poder y el conocimiento. Sí, claro, por eso lo lograron. Por eso lo lograron. Porque es un libro poderosísimo, escrito por hombres. La fe para mí es otra cosa. Dios para mí es otra cosa. Para mí Dios no mandó ningún encomendero de España, ningún curita, ningún obispo, ningún arzobispo, ningún pastor, nada de eso. Para mí no. Pero así se hizo y así lo lograron. Y hoy en día Colombia tiene esa creencia. Y no solamente Colombia, gran parte del mundo. No es la religión más grande del planeta, no. ¿Cuál es la religión más grande del planeta? ¿Cuál es la religión más grande del planeta?
no es el cristianismo, no es el catolicismo. Bueno, ahí les dejo la tarea. ¿Cuál es la religión más grande del planeta? No, ahí les dejo la tarea. O sea, que el resto del planeta no creen en Dios. ¿Cómo así? No lo sabía. No, no, no creen en Dios. Tienen otro Dios diferente. Diferente libro, diferente forma de adoración. ¿Creían que Dios era todo? No, eso es todo acá. Porque aquí nos trajeron a nosotros esta idea de Dios. No digo con eso que todos hayan sido malos. Hubieron curas que salvaron a muchos indígenas. Hubieron muchos católicos que salvaron a muchos judíos de los nazis. No es maldad, no estoy diciendo eso, no me vayan a confundir. Pero la idea era, o crees o te mueres. Esa era la consigna. Y con terror lo lograron. Otros lo hicieron a otra manera. ¿Qué hicieron? Tomaron la escritura y le dijeron a la gente, en medio de tanta desesperanza, de tanto dolor, de tanta pobreza, le dijeron a la gente, Dios te salvará, confía en Él, ten fe. Dios te espera en el cielo, no sufras. Era el último aliento que le daban incluso a los moribundos. Y esto fue creando un eco en la gente, eso que hoy se conoce como fe. Es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. Y así lo han hecho todas las religiones del planeta. Todas. ¿Se dan cuenta? Pero nada más es un proceso de colonización. Porque nosotros decidimos en qué creer. Mire, si los indígenas hubiesen decidido, si los mestizos, los mulatos, hubiesen decidido no creer en nada en su momento, hoy en día no creeríamos en nada. O si hubiesen decidido creer en otra religión, pues aquí ya estuviera el Islam implantado, ¿no? Cada quien decide en qué y cómo, pero indaguen, no traguen entero, porque por ese hecho de tragar entero y no preguntar, pues la ignorancia abunda. Es más ignorante el que no pregunta, pero es al contrario, ¿no? Creemos que el que pregunta es el ignorante, porque pregunta y la gente le dice, qué tonto, ¿no? Y es al revés. El que no pregunta se queda con la ignorancia. Y la esclavitud de hombres proveniente de Guinea, Senegal y Níger, ¿no? Nigeria, en América, para labores de extracción, minería principalmente, la llegada de africanos españoles favoreció el mestizaje en Colombia. Bien, ya luego viene el tema de la independencia. Más de 3 siglos de conquista y de colonia del Imperio Español, surge en América un sentimiento de independencia. En lo que se conoce como el Nuevo Reino de Granada, el descontento se manifestó con la rebelión de los comuneros. Los comuneros. Y tuvo, yo creo que por ahí tiene mucho que ver ese tema de los comunistas, ¿no? Y tuvo como prólogo la traducción y divulgación que hizo Antonio Nariño de los derechos del hombre. Pues Antonio Nariño ya tenía sus estudios y ya había estado en Europa y todo este cuento. Entonces ya se escuchaba el boom de la Revolución Francesa y del Código Civil y estas cosas. Entonces dijeron, pues si allá pudieron, pues nosotros también podemos. Y como España está débil, porque por allá la están atacando, pues aprovechemos. En 1808, con la usurpación del trono del rey Fernando VII por parte del Imperio Napoleónico y el vacío de poder que esto generó en las colonias latinoamericanas, empezó a aflorar en los criollos. ¿Se acuerdan que les dije que estos personajes eran muy importantes?
Un sentimiento de autogobierno que se radicalizó cuando las Cortes de Cádiz no reconocieron esa autonomía. Ahora sí, denme el nombre de un criollo que ustedes consideren importante. ¿Qué criollo consideran entonces era importante en esta etapa de la revolución de los comuneros, de la rebelión de los comuneros? ¿Ninguno? ¿Ningún criollo les parece importante por ahí aparecido? Cualquiera. ¿Alguien quiere participar? Gilbert dice, no sé, a ver, ¿qué opinan los demás? ¿Alguien quiere participar? No, Agualongo no. Agualongo era indio, no era criollo. Muy bien. Por ahí ya nombraron uno. Francisco de Paula, Francisco de Medina, Camilo Torres. Muy bien. Ahí ya tenemos entonces unos criollos que comenzaron a levantarse, ¿no? Francisco de Medina, no, no, no. Sebastián de Belalcázar él era del virreinato, ¿no? Era del virreinato. ¿Qué opinan ustedes de la famosísima Policarpa Salabarrieta? Por allá en, en Cundinamarca hay un pueblito que se llama Guaduas. Por allá hay un monumento, ¿no? A Policarpa, la famosa Pola. Pues sí, la Pola también era una criolla. También era una criolla. Ya ven entonces quiénes eran los criollos y por qué eran tan importantes. No, también es que a la tarea, ¿no? Entonces, de que vayan conociendo los criollos colombianos.
que comenzaron con la famosa rebelión de los comuneros y que finalmente dan origen. El monumento está en Guaduas, Cundinamarca. No, Gonzalo Jiménez no. Gonzalo Jiménez de Quesada era del virreinato. Después de Villeta, Cundinamarca, ¿no? Bien. A Tolima. Hacia el Tolima. Creo que ya son límites con el Tolima. Exacto, listo. Bueno, ahí tienen entonces estos personajes que fueron los que impulsaron la famosa rebelión en contra del virreinato. Antes de Ondas, sí señor, exacto. Esto fue el impulso para tumbar a la corona española. ¿Por qué razón? Porque ellos dijeron, bueno, nosotros somos de acá, nosotros mandamos acá. O sea, los que querían los criollos eran mandar ellos. En realidad no es que tampoco hayan tenido ideales de surgir con el pueblo y todo eso, ¿no? Lo que pasa es que querían gobernar ellos, sin tener que pagar ya tributo a la corona, porque ya estaban cansados de todo eso. Y como España estaba débil por este tema de las rebeliones napoleónicas, pues dijeron, hay que aprovechar aquí. Así fue. Entonces comienza una serie de golpes, de batallas, de liberación. Y ya tenemos pues a este famosísimo personaje que es Simón Bolívar, ¿no? Se nos viene la revolución de 1809, que concluye con la declaración de Quito como provincia autónoma del virreinato. Se liberan. Se fomenta un sentimiento independentista en las demás colonias, que se materializa con el llamamiento a cabildos abiertos, la conformación de juntas de gobierno y la proclamación de la autonomía de las provincias. La primera ciudad que declaró su autonomía en este proceso fue Cartagena, en 1810. Le sigue Cali y El Socorro, para terminar con la famosa batalla del 20 de julio, ¿no? Pero fue un acto simbólico alrededor del préstamo de un florero, lo que llevó al levantamiento del pueblo de Santa Fe y lo que propició la campaña libertadora. Los criollos, bueno, ya algunos conocen la historia del florero, bueno, ahí en la esquina, ¿no? Cerca de la iglesia. Los criollos buscaban la independencia de la corona española y el 20 de julio de 1810 planearon inducir una revuelta popular en la que los pobladores elevaran sus descontentos ante el mandato español. Entonces, que no me prestó el florero, que muy antichévere, ¿no? Siempre hay que buscar un pretexto, pero esto ya estaba armado. Ya estaba armado. Nada más había que la chispita, ¿no? Como siempre se ha hecho en los paros, ¿se han dado cuenta? Vamos a provocar y apenas nos maten a uno, decimos que son unos asesinos. ¿Listo? Ya luego nos inventamos que son violadores y todo eso. Ya conocen el cuento chimbo de las protestas. Pues esto viene desde esa época, eso son estrategias. Pues dejemos que nos tumben dos torrecitas acá, así aprovechamos y nos metemos y nos robamos todo el país, ¿no? Eso también Estados Unidos, ¿ustedes creen que una seguridad
tan tremenda en este país como la que tiene en Estados Unidos, ¿no? Va a permitir que le tumben 2 torres. Bueno, una vaya y venga, pero 2. Y el Pentágono. No, hombre, ¿no? Eso necesitaban era tener un buen motivo para meterse allá, punto. Aunque no fue la única revolución ni la más certera, es considerada como la fecha oficial de la independencia porque abrió el sendero de intensas luchas libertarias contra la corona española. Fue la proclamación de una independencia total que se conseguiría bajo el mando de Simón Bolívar, considerado el primer presidente, ¿no? Tras una campaña que inició en mayo de 1818 en Venezuela y terminó en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Así se dio paso al Congreso de Angostura y al nacimiento de la República de Colombia. No olvidemos aquí, muy importante, el apoyo que tuvo Simón Bolívar y los pueblos o la gente de que habitaba los pueblos de la llanura colombiana. Es muy importante esta parte, ¿no? ¿Por qué razón? Porque esta gente se cruzó la sierra de la cordillera occidental, oriental, perdón, y aguantando frío, aguantando hambre, sin recursos, sin armas, lograron llegar a apoyar la batalla que se libró el 7 de agosto en ese puente, ¿no? Y que permitió a Colombia liberarse del yugo español para seguir con el yugo de los criollos. Toda esta gente murió luchando por un ideal de libertad, sin saber que ya le tenían lista la cadena, porque nos liberamos de unos, pero nos amarramos a otros. Y esas son las famosas batallas de independencia que han surgido a través de la historia y de las guerras. Y después de esto vienen eventos importantísimos como la famosa Patria Boba, ¿no? Pero creo que hasta aquí ya han sido muchos datos para ustedes con todo este tema de las independencias y las peleas. Siempre hemos pasado por la historia y uno vuelve y repite el cuento y no se entiende. Y es que aquí no hay que entender nada, queridos estudiantes. Aquí simplemente lo que hay que hacer es recapitular un momento y pensar es en esos pobres hombres, en esos pobres negros, en esos pobres indígenas, y tratar de ponerse un momentito en sus zapatos y pensar cómo vivían en esa época y valorar lo que hoy tenemos. El sufrimiento de todos los pueblos que nos han precedido y qué nos han dejado, qué legado y cómo yo puedo hacer al menos un honor, una memoria, pero no con un monumento, sino creo basta y sobra con el pensamiento, con la emotividad de sentirse humano, de empatizar, no con los deseos de un libertador, sino con la fuerza de un verdadero libertario, alguien que ofreció su vida para que hoy podamos vivir libres, tranquilos, que podamos oprimir el interruptor y encender la luz, abrir una llave y disfrutar del agua. Y muchas otras cosas, porque los libertadores no son solamente los que toman espadas. Los libertadores son todos los que hacen de este mundo un lugar mejor. Gente como ustedes, que hoy, viernes de rumba, decide conectarse hasta casi las 10 de la noche para poder aprender
un poquito de lo que ya pasó y de lo que tanta gente ha repetido tantas veces. Espero haberles dado una luz para su competencia ciudadana. Ah, hoy jugaba Colombia también. Con razón habían tan poquitos conectados. Bueno, esperemos siempre que el pueblo gane, aunque eso va a ser muy difícil. La batalla que tenemos que librar es individual. Yo libro mi propia batalla contra la ignorancia todos los días. Si en algo me equivoqué de este pasaje de la historia, me disculpan y me corrigen. Espero haberles entregado mi propia perspectiva de cómo veo la historia y de cómo veo ese pasado que me conmueve tanto como el presente. ¿Alguna duda, alguna inquietud antes de despedirnos? La patria boba la dejamos para el siguiente capítulo. Les agradezco mucho a todos su atención, muy amables. Un abrazo y bendiciones para todos. Hasta mañana. Feliz noche. El nombre de la película es Django. Django. Le deletreo. Dado, J, alma, niño, gato, Oscar. Dado, J, alma, niño, gato, Oscar. Django. Que tengan muy buena noche. Hasta mañana.